Ana María Elena Cortés. María Elena. Consuelo para ellos. Muy bien. ¿Alguien más desea hacer alguna otra petición para la oración? Hermanita Yolanda, ¿quiere abrir su micrófono para poder preguntar, para poder decir, por favor? Yo voy a incluir a una sobrina mía también, ¿ah? Ya, hermanito. O no venga, eso hay que quitarlo, ahí está bien. Hermana Yolanda, buenas tardes, buenas noches. Cuéntame. Pues, hermano, yo solo le pido oraciones, hermano, porque estoy algo mala de los cartílagos, ¿va? Y le pido sus oraciones por mi hermano, por Ah, por favor. su salud, ¿Cómo se llama hermanita. la hermana? ¿Cómo Por se mi llama la salud. hermana? ¿Se llama la hermana Yolanda? Hermana Sí, Yolanda. Muy bien. Usted es de allá de Ciudad de Guatemala. sí, de Guatemala, hermano. Sí, a su papá, ¿qué tiempo lo he oído ahí cuando el hermano César daba, daba estudios ahí con el hermano César Morales? Sí, pues, sí, pues. Muchas gracias, hermana. Que el Señor la bendiga. Como 4 años me reuní con él. Mire usted. Gracias por estar aquí. Acompañarnos. Igualmente, hermano. El hermano Miguel Valle. Sí, muy buenas tardes, hermano. Por Gracias, la hermanito. salud de mi esposa, por favor, hermano. Esposa del hermano, Miguel ¿cuánto? Valle. Ana Miguel María, Valle. Ana María Pavón de Valle. Muy Ya, bien, Ana pues. María Valle. Perfecto. Muy bien. Ya, ¿algo más? Otro. Parece que ya estamos con las peticiones para la oración. Sí, así estamos ya. Estamos listos ya. Ya. Adelante, hermano Rigoberto. Amén. Oremos, hermano. Amado Dios, Padre bendito, vamos a su presencia, mi Dios, como cada día, que en su misericordia usted nos brinda esta gran bendición de poder conectar nuestra plataforma para instruirlos, mi Dios, en la Sagrada Escritura, ya que sus siervos, nuestros hermanos, disponen de tan buena voluntad, Padre Dios, para exponerla con claridad y para el crecimiento de la ley en las diferentes congregaciones donde hay miembros que logramos unirnos a esta plataforma. Queremos darle gracias por tener esta gran bendición, queremos orar por el instrumento que en este día nos edificará en su palabra. Queremos orar también por los hermanos que se conectan en el Facebook, por todos aquellos que tienen en esta oportunidad el buen deseo de acercarse a a estos minutos tan importantes, esta hora de predicación de su Evangelio, mi Dios, por intermedio de nuestros hermanos, para poder conocerle a usted, mi Dios, y poder crecer en su gracia. Queremos darle gracias en esta tarde y oramos, Padre, por aquellas personas que en este momento han sido tomadas en cuenta para poderla presentar ante su presencia. Queremos orar en primer lugar por Jimena Sáez Opaso, mi sobrina, Mario Cortés, o María Cortés Yolanda de Guatemala, y Ana María Faunde, esposa de nuestro hermano Miguel. Padre Dios, todo está bajo su control, sabemos que ni un pelo de vuestra cabeza perecerá sino su voluntad. Oramos, Padre, para que conforme a su voluntad usted, mi Dios, pueda orar en aquellas personas que están necesitando de usted en este momento, mi Dios, por piedad, ayúdeles a consolarles, aquellas que han partido, mi Dios, que sus familiares sabemos que sienten la ausencia de aquel ser querido que por muchos años pudieron compartir con ellos, hoy ya no está con ellos, mi Dios, pero queda el consuelo, Padre Celestial, en nosotros, que aún no habiéndole conocido, sabemos que ella se ha ido a su encuentro, Padre Dios. Queremos agradecer por ello y queremos orar por los que sus familiares para que puedan sentir el consuelo de parte suya, mi Dios. Queremos orar también por Jimena, mi sobrina, Padre, porque en esta intervención quirúrgica que se va a hacer en Santiago, trasplante de médula, pueda ser, mi Dios, conforme a su voluntad, dirigido por usted, para que también ella pueda sentir que usted, mi Dios, no la ha dejado, pese a que ella es una persona que no le conoce, mi Dios, pero ha confiado en su ignorancia, ha confiado en usted. Rogamos, Padre, que usted le ayude para que esa confianza que ella tiene pueda materializarse y que pueda crecer de la fe en usted, mi Dios, para que algún día pueda conocerle. Padre Dios, oramos por todos los enfermos que se han hecho presentes en este día, en este momento, para que usted pueda orar en su favor. Queremos darle gracias, mi Dios, queremos rogar por el estudio de esta tarde,
que pueda ser claro de tal manera que podamos entender y que cada uno estamos en esta plataforma como personas que estamos escuchando el mensaje, mi Dios, podamos tener un corazón noble en que pueda su palabra implantada pueda llegar a lo más profundo de nuestras vidas y así poder tener en cuenta, mi Dios, el trabajo que nos compete como cristianos realizar en este mundo. Padre Dios, queremos pedirle que se quede junto a nosotros y que nos ayude, mi Dios, para poder así ser edificados en su palabra en esta tarde. Gracias le damos, mi Dios, oramos y lo hacemos en nombre de su amado Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermano Rigoberto. Entonces, por la oración de inicio, quiero recordarles, antes de darle el pase a nuestro hermano, que este estudio será subido a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA, para que puedan volver a revisarlo si ustedes desean, o para que puedan compartirlo también entre algunos de sus conocidos u otros hermanos. También recordarles que estamos transmitiendo a través de Facebook Live en el canal del hermano Néstor, ahí en vivo para todos ustedes. Gracias por estar aquí, queridos hermanos. Vamos a dar entonces el pase a nuestro hermano Sergio Pino, que trae un tema bien, bien interesante, los dos Adanes. Muy bien, hermano Sergio. Adelante usted, que Dios le bendiga. ¿Sí, hermano Sergio? Buenas tardes, ¿qué tal, Ernest? Buenas tardes. Mira, estoy fuera de casa, he venido acá. Una de conexión. Se cayó. Ojalá no se dé duro. Ujú. Sí, la conexión del hermano Sergio está inestable, parece. Sí, así es. Por ahí sí, ahí regresó. Bueno, estoy de vuelta, no alcancé a decir lo que quería No, 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 señalar y ya me caí. ya, Estaba señalando de que no estoy en casa, vine ya. a la parte más centro, estoy en el campo para tener mejor internet, pero puede que, ojalá que todo ande bien, voy a apagar la cámara Buena idea. para dar mejores, no sé, señal, Ujú. pero Sí, eso espero que ayuda. todo, como digo, camine bien y podamos tener la elección del día de hoy. A ver, déjame, que yo no soy muy experto en esta parte. Eh, Y abajito donde dice video, puede cerrar la cámara. déjame, Abajito a la izquierda. si estoy agrandando, porque se me achicó se me Pantalla. achicó, está muy lento esto. Ahí está. Wow, ahí sí, ahí Sí, sí, se achicó. sí. Bueno, Ha cerrado el video. ya hermano, espero que todo ande bien. Cualquier cosa me saber, N. Ok. Como bien decía Ernest, tengo una lección que va a estar basada en el libro de Romanos, en el capítulo 5 y en el versículo 12 en adelante. Allí nos vamos a encontrar con Pablo, que está haciendo alguna serie de comparaciones y también algunos contrastes, por no decirlo, entre la persona de Adán y nuestro Señor Jesucristo. Es interesante, varias observaciones allí podemos recoger acerca del pasaje del capítulo 5, digo, el versículo 12 en adelante hasta el versículo 21. Hay esta forma de Pablo que nos está entregando acerca de esta comparación o contraste, ya había dicho, acerca de lo que está sucediendo entre Adán y Cristo. Sin embargo, no es la primera vez que nosotros encontramos este tipo de declaraciones. Anteriormente ya Pablo había usado esta situación o estas comparaciones y la había hecho entonces precisamente en la carta que escribe a los Corintios. Por ejemplo, en el libro de Corintios, en el capítulo número 15, hay varias de este tipo de imagen que yo quiero presentar en esta tarde. Y primero de Corintios capítulo 15, hay por tres o cuatro que podemos recoger así rápidamente.
Está allí la primera de ellas en el capítulo 15 y leyendo el versículo 21. Dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Y así entonces podemos tomar lo que sucedió con Adán y lo que vamos a ver en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 22 del mismo libro de Primera de Corintios capítulo 15, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Mira la situación que se nos presenta de una forma gloriosa acerca de lo que sucede en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el mismo capítulo 15 del libro de Corintios y esta vez en el versículo 45, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Verso 47, el primer hombre es de la tierra y por supuesto es terrenal, aludiendo a la persona de Adán, y el segundo hombre es la persona de nuestro Señor Jesucristo, y hace una connotación entonces tremendamente diferente, lo asocia entonces con el cielo. Y el verso 49 del mismo capítulo 15 de Primera de Corintios, y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, ya cuando vemos este episodio que quiero presentar esta tarde de Romanos capítulo 5, verso 12, hemos visto entonces que hay varias de estas figuras también en el libro de Primera de Corintios. Pablo va a describir entonces el primer Adán y lo va a señalar como cabeza de una familia terrenal, así dice como hemos traído la figura del terrenal. Mientras que voy a tomar las palabras que se usa en Primera de Corintios para hablar acerca del postrer Adán, para referirnos a nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él es cabeza de la familia espiritual y cuando hablamos de esto dice que Él representa al cielo, lo que es espiritual, pero aquí está como cabeza de la iglesia. Entonces, dice que está destinado para la vida eterna. Entonces, me gustaría que en esta lección pudiéramos tratar esto en forma un poco más detallada de este tipo de comparaciones que ya yo he señalado y de contrastes que el escritor nos está señalando. Y para ello entonces va a tomar la figura de Adán allá en el jardín del Edén y va a tomar la figura de nuestro Señor Jesucristo en diversas situaciones que se vivieron en el relato de los evangelios. Y señalaba entonces que tomaremos prestado, que me parece interesante, la terminología que Pablo está usando en la primera carta a los Corintios, cuando él está hablando del primer Adán, refiriéndose al Adán allá, a la primera criatura, y refiriéndose al postrer Adán o el último Adán, hablando en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, me parece interesante desde el punto de vista de este tipo de enseñanza que no es muy referida en la Biblia. Pablo está comenzando su discurso con esta aseveración. Allí en el versículo 12 de Romanos capítulo 5, y la primera parte del versículo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y este hombre entonces lo vemos en la figura de Adán. Dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y ese hombre entonces es Adán. Y el versículo número 14 nos está señalando entonces que este hombre al cual se le está señalando como el primer hombre, nos confirma entonces que este hombre al cual Pablo se está refiriendo no es otro que el Adán de allá del jardín del Edén. Ahora, cuando Pablo va a presentar esta idea, no hay duda de que él estaba consciente de que Eva había sido primera la que había desobedecido o la que había comido del fruto prohibido y que Adán había sido el segundo que había entonces desobedecido lo que había en principio Dios había señalado para ellos. Dice en el Génesis capítulo 3, esta vez en el versículo 6, cuando la mujer vio que el árbol dice era bueno y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y comió. Entonces se nos presenta en el versículo 6 que
sin duda Pablo está refiriendo como a Eva, que había sido la primera que había entonces comido de aquel fruto que Dios había prohibido y que Adán había sido el segundo. Sin embargo, a pesar de que esto tiene una tremenda implicancia, se está señalando a Adán como el cabeza de la familia, como señala el libro de Efesios capítulo 5, verso 23, que el marido es cabeza de la mujer. Y de esta forma o de esta manera se va a responsabilizar a Adán de este pecado. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el mandamiento de no comer del fruto prohibido se le había dado exclusivamente a Adán originalmente antes que a Eva. Y eso lo señala el mismo capítulo 2 del libro de Génesis y en el versículo 15. Entonces, fíjate que esto es interesante. Ella es la primera que desobedece y va a llevar esta acción también a Adán, pero Adán había sido el primero que había sido advertido de parte de Dios de lo que ellos no debían hacer. Estoy leyendo Génesis capítulo 2 en el versículo 15. Dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, esta referencia de que hace a Adán dice que él no fue engañado, sino que él actuó con un claro entendimiento de las consecuencias que más tarde iban a venir por la desobediencia que él iba a tener frente a la declaración directa que Dios había hecho a él. Fíjate un detalle que es interesante señalarlo, que está en el libro de Primera de Timoteo, Primera de Timoteo en el capítulo número 2, y me sorprendió la situación cuando leo el versículo 14. Dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente, cayó en transgresión. Y me parece curioso que diga que, claro, que él no fue engañado. No fue no, en el sentido de que no fue engañado porque él ya conscientemente está haciendo algo, una desobediencia a Dios de lo que había sido advertido en el capítulo 2, verso 15. Entonces dice que una consecuencia de la desobediencia de Adán fue que el pecado entró en el mundo. Sin embargo, el pecado ya existía desde antes que de Adán. Aunque nosotros conocemos entonces que la ley comienza precisamente en el libro de Éxodo capítulo 20, sin embargo ya no había una ley escrita, pero había una ley que Dios había comunicado a aquella gente antes del Éxodo capítulo 20, que fue la entrega de la ley. Fíjate que esto va a ir escalando las consecuencias de la desobediencia de Adán, y ya eso es un hecho sabido, que la segunda consecuencia acerca de lo que pasó en la persona de Adán fue que la muerte entró en el mundo por el pecado. Lo primero que hace Adán es que él ha pecado, y como consecuencia del pecado, pues entonces entró la muerte. Y entró esto por lo cual entonces Dios había visto la desobediencia del hombre a través del pecado, y la muerte vino como consecuencia de esto. Es lo que el versículo 12 también nos señala. La muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, Pablo está usando en reiteradas oportunidades una palabra derivada de esta acción del pecado. Fíjate que he señalado o he visto que Pablo está usando más de 30 veces en el libro de Romanos alguna interesante declaración que nos habla de pecado o de separación, porque eso es el pecado, es la separación física que se produce entonces acerca de Dios y del hombre. Pero también hay una separación que es espiritual,
o diga, una separación espiritual, que es entonces la separación de Dios del hombre, y yo una separación física que es la muerte. El libro de Santiago lo grafica muy bien cuando habla acerca de esta idea que dice que la separación del alma del cuerpo es la muerte. Es la muerte aquello que va a suceder. Dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. Ahora, hablando acerca de una muerte que es espiritual, la muerte se va a desunir, se va a existir una separación del cuerpo entonces con, eh, con el alma. Sin embargo, también hay una separación que es espiritual y que la hace saber, por ejemplo, el libro de Isaías capítulo 59, verso 1 y 2, que es la muerte, qué sé yo, espiritual que el hombre está realizando cuando éste ha desobedecido a Dios. No es una muerte física, es la muerte espiritual, es la separación del hombre con Dios. Entonces, cuando los desobedientes sean separados eternamente allá en la presencia de Dios, esa será la última muerte, la segunda muerte, como dice Apocalipsis 26. Entonces, volviendo al libro de Romanos, Pablo va a usar la muerte en oraciones relacionadas con este sentido. Y por ejemplo, él dice en Romanos capítulo 6, verso 2, Pablo habla de la muerte al pecado, es decir, de la separación que debe existir del cristiano hacia esto que es el pecado. Y habla entonces de morir al pecado, entendiendo que la muerte es una separación. Entonces Pablo va a tomar esta idea más de 30 veces en el libro de los Romanos para hacernos saber en diferentes o en situaciones diversas acerca de lo que debemos hacer morir, separar. También en el capítulo 7, por dar un ejemplo, del mismo libro de Romanos, en el capítulo 7, versículo 6, dice que hay que dar muerte a la ley. La ley ha sido, ya está en un estado de que ha sido separada, que ya no es hoy día estando en vigencia, que ya no tiene entonces el cumplimiento que algún tiempo atrás había tenido. Entonces, se debe llegar a la muerte de la ley, a la separación que debe existir del cristiano acerca de la ley. Entonces, cuando tomamos la palabra muerte del versículo 12, y la asociamos hacia una referencia a la totalidad de la tragedia que ocasionó el pecado de Adán. Este produjo entonces en toda la especie humana. Y comenzó todo esto entonces con la muerte física. Dijo Dios a Adán que si él comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, él moriría. Génesis capítulo 2, verso 17. Y ciertamente él murió. Murió allí espiritualmente cuando Dios lo separó del jardín, pero también murió físicamente. Y eso lo señala Génesis capítulo 5 en el versículo 5. Entonces, esta maldición, podemos decir, de la muerte física, no se ha limitado solamente a Adán. El texto y el contexto continúa diciendo que la muerte pasó a todos los hombres y esa es la consecuencia entonces de la desobediencia de Adán hacia lo que Dios había prohibido, que la muerte ha venido entonces a golpear la vida de cada uno de nosotros. Hay un antecedente curioso que una vez un cirujano expresó y él decía que en una conferencia de prensa que él estaba dando, un cirujano, él hablaba diciendo que un gran progreso ha dado la medicina moderna, tratando de arreglar al hombre, a la mujer. Nadie quiere envejecer. Y este cirujano hacía un punto que me pareció interesante, diciendo que la medicina moderna ha podido retardar el envejecimiento así físico de la gente, pero dijo algo interesante. Él agregó, a pesar de todos estos asombrosos progresos que la medicina moderna ha logrado hacer, la tasa de mortalidad sigue siendo del 100%. ¿Por qué? Porque está establecido por Dios. Es decir, la gente puede hacer mil cosas
para poder tratar de retardar o aparentar a una situación que pudiese dar un rostro más juvenil, pero tarde o temprano el 100% de toda esta gente va a encontrar la muerte. Dice además que la muerte de Adán no se limita a sola muerte, ya hemos señalado, a la muerte física. Su pecado lo ha separado de Dios. Isaías 59, 1 y 2, un interesante texto. Y entonces, por lo tanto, él había muerto espiritualmente, Adán. Cuando Adán pecó, tanto la muerte física como la muerte espiritual entraron en el mundo. Y de allí entonces nosotros podemos advertir que la muerte física pasó a todos los hombres del mismo modo que la muerte espiritual. Comenzando a leer el versículo 13 del capítulo 5 del libro de Romanos, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Y eso es evidente. Lo que Pablo está diciendo entonces que tenemos en mente que la ley de Moisés vino entonces a contrarrestar aquello, pero no se hizo notar anteriormente. Sin embargo, la gente simplemente tuvo la ley, pero no tuvieron una ley escrita antes de que viniese la ley dada en el monte Sinaí, sino entonces que fue en aquel momento. Pero en vista de que la gente quebrantó la ley, esta ley que no estaba escrita, ellos habían pecado y el pecado había entrado en el mundo, incluso antes que la ley de Moisés fuera dada. Con esto entonces empezamos el hecho de que la humanidad no tuvo una ley escrita en los siglos que transcurrieron antes de la creación, y en el momento en que la ley se dio, ellos todavía morían. O sea, quiero decir esto, o sea, no tenían ley, pero ellos sí tenían una ley que era entregada a través de los padres de familia. Dice el texto de Romanos 5:14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Entonces, aunque no estaba escrito, sí tenían una ley que era transmitida por los padres de familia, y de igual modo el pecado entró como consecuencia de esa desobediencia, y la gente también eh, participó de este acto que es la muerte. Una declaración que suena interesante y que el único que no alcanzó a ver esta situación de ver la muerte física, y la Biblia dice que no ha habido nadie desde Adán hasta Moisés que no haya experimentado esto, salvo en Génesis capítulo 5, versículo 24, nos dice que Enoc fue el único que había sido traspuesto por Dios para no ver muerte. Entonces, toda la gente, desde Génesis capítulo 1 hasta Éxodo capítulo 20, a pesar de que no estaba la ley, el único que no había entonces recibido la consecuencia del pecado, de la desobediencia de Adán, había sido Enoc, que había sido traspuesto por el Señor. El texto también me señala, la segunda parte del capítulo 5 y el verso 14, me señala diciendo que sobre todo había reinado la muerte, que la muerte se había extendido aún sobre aquellos que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Fíjate que esto me hace ruido, porque la gente pecó, pero no desobedeció un mandamiento tan explícito que Dios había entregado a Adán. Y él simplemente no desobedeció. La gente pecó, hemos pecado, pero no a la manera de la transgresión de Adán, que se le había entonces señalado tan severamente acerca de lo que no debía hacer. Ahora, no se les dijo a Adán que ellos ciertamente morirían si fallaban en lo que iban a hacer, y eso es lo que Dios señaló a ellos. Ciertamente morirás si fallas en hacer lo que debes hacer, es lo que Dios está diciendo. Entonces, hasta este momento,
El texto hasta el verso 14, fíjate que el texto nos muestra un relato sombrío, una pintura sombría. Todo tiene que ver acerca de la consecuencia del pecado y de la muerte del hombre. Pero a partir del versículo 14 en adelante, se nos viene una declaración que abre el espíritu del hombre y que lo hace entonces, lo viene a señalar a este primer Adán, una figura entonces de Adán allá en el jardín del Edén y una figura por venir que es el Cristo reflejado entonces como el postrer Adán. Y este postrer Adán viene entonces a revertir todo lo que había causado Adán en el jardín del Edén. Cristo lo viene a revertir. Había de venir entonces, lo que hace Cristo es esto. Y fíjate que el único personaje que pudiéramos nosotros relacionarnos en el Antiguo Testamento como una figura de nuestro Señor Jesucristo comparativamente o contrastándolo en algunas acciones es Adán. No hay otro. Es como un sello y una impresión. Ambos son iguales. Adán y Cristo lo son en ciertos aspectos y los dos pueden ser considerados como cabeza. Adán había señalado yo que es cabeza de la familia humana y Cristo es cabeza de la familia espiritual que es la iglesia. Ahora, cuando queremos hacer un tipo de comparaciones con Adán y Cristo, los dos realizaron un acto que impactó a toda la humanidad. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el pecado de Adán en el huerto, pues entonces causó un impacto de tal grado que todos vamos a morir. Pero el impacto que produce nuestro Señor Jesucristo allá en la muerte, en la cruz del Calvario, pues es un impacto que viene a revertir la consecuencia del pecado o de la desobediencia de Adán. Pablo ha señalado entonces que no solo los aspectos en que Adán y Cristo son iguales, sino también los aspectos que son diferentes. Los dos actos fueron diferentes. El contraste se va a centrar entonces en los actos que van a definir lo que hace Adán y lo que hace Cristo. El pecado de Adán y el sacrificio de Jesucristo. Fíjate la situación que nos colocan allí, el contraste enorme. El primero fue un acto para, bien podríamos decir, para darse un gusto a sí mismo, fue lo que hizo Adán. Mientras que el segundo Adán, que es Cristo, fue un acto que se olvidó de sí mismo y buscó el beneficio de toda la humanidad, el beneficio nuestro. Entonces, aunque comparativamente ambos tuvieron un impacto tremendo, también podemos decir que comparativamente ellos son muy diferentes, porque uno vino a complacerse a sí mismo por lo que él comió y vio que era bueno. Sin embargo, Cristo ofreció su vida en el Calvario de la cruz para que nosotros pudiésemos ser salvos. Entonces, actos que son enteramente diferentes y el contraste se va entonces a centrar y se va a definir en lo que está haciendo por un lado el Adán, primer Adán, y lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. El pecado de Adán y el sacrificio de Jesús. Pablo comenzó diciendo allí en el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, versículo 15. Y aquí hay un recogimiento de palabras que vienen entonces a beneficiarnos de una forma gigantesca. Dice la palabra don, es la palabra que se va a relacionar con la palabra gracia. Y esto por definición, el don dice es algo que el receptor no ha ganado, que es un regalo de parte de Dios. Se va a usar indistintivamente la palabra don, gracia y regalo. Tres palabras que van a sonar entonces de aquí en adelante lo que Dios está haciendo para revertir entonces la consecuencia del pecado de Adán. Podemos claramente señalar entonces que el énfasis que Pablo está haciendo era sobre el hecho de que el don de Dios
se centraba en la cruz del Calvario, no fue como la transgresión que había hecho Adán. Una traducción que me llamó la atención en la NBA, que se lee que el acto de gracia de Dios no guarda propósito alguno con la mala acción de Adán. El acto de gracia de Dios, el regalo de Dios, la dádiva de Dios, no guarda propósito alguno con la mala acción de Adán. Ahora, Pablo dio un ejemplo de lo que él tenía más a mano. Por un lado, por la transgresión de aquel uno, y este es Adán, murieron los muchos, dice el versículo 15. Y rescato diciendo la palabra muchos, significa un gran número. Una consecuencia del pecado de Adán es que todos han de morir, todos hemos de morir físicamente. Y la muerte por causa natural llegó a ser entonces el destino común de todos los hombres. Pero el texto me llama muchísimo la atención y me abre una perspectiva gigante cuando dice el versículo 15, la última parte: por otro lado, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, y ese es Jesucristo. Ahora, como en Adán muchos mueren, dice que en la gracia muchos más han recibido el don. Y aquí están las tres palabras. Dice, abundaron mucho más para mucho la gracia, primeramente, el don de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el don de Dios viene a revertir el efecto del pecado de Adán. Y nos hace ver entonces la superioridad de este don para abarcar muchos más, y ese es el énfasis que el texto hace, para abarcar muchos más, porque muchos habían entonces actuado en conformidad al pecado de Adán. Encontramos entonces actos diferentes en el versículo 16. Pablo está trazando entonces un contraste entre el acto único de Adán y el acto único de Jesús. Y dice, y con el don que es Jesús, no sucede o el resultado no es igual como en el caso de aquel uno que pecó Adán. Entonces, Pablo señala entonces claramente que este don de Dios abundó mucho más para contrarrestar el pecado de Adán. Pablo dice en la última parte del versículo 16, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, y este es el pecado de Adán, para condenación, para condenación. Leyendo detenidamente el versículo 17, nosotros vemos que Pablo está usando un vocabulario apropiado para un tribunal de juicio. Y lo va a usar de una manera libre, como en un juicio romano. Está usando la palabra juicio, que se refiere a un veredicto. Está usando la palabra condenación, que se traduce como una sentencia y que se va a pronunciar como un resultado de este veredicto. Y tenemos la palabra juicio, tenemos la palabra veredicto y tenemos la palabra condenación o sentencia. Entonces, palabras que se está usando como que esto está siendo colocado en una plataforma de un enjuiciamiento. Verso 17, capítulo 5 del libro de Romanos, nos habla entonces de estos efectos que han causado y está recalcando nuevamente el efecto espiritual del don de Dios. Dijo que por las muchas transgresiones de uno reinó la muerte. Versículo 14. Ahora, siguiendo con la idea, Pablo está haciendo otro contraste, diciendo muchos más reinará en vida por un solo, y este es Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia
y el don de la justicia, versículo 17. Entonces, esto es lo que el texto nos está arrojando. Nos está arrojando entonces un beneficio, un bienestar que se viene entonces a revertir precisamente por la situación que habíamos recibido allá por Adán. Pablo habló del reinado de la muerte, pero aquí está señalando el predominio universal del pecado bajo esta misma figura. Y él está añadiendo en el versículo 20 y 21, pero el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reinó por la justicia, para vida eterna, por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, él está entrando en una declaración que nos hace ver que el reinado de la gracia es tan universal como el mismo pecado y la muerte aún más, donde el pecado dice ha abundado, sobreabundó la gracia, como dice Romanos capítulo 6. Pero me ha parecido interesante haber considerado esta situación de lo que Pablo está tratando de hasta el verso 14, la consecuencia imperiosa de lo que el pecado causó, pero sin embargo, del versículo 15 en adelante, nos habla acerca de este beneficio que ha causado la muerte de Jesús para revertir esta consecuencia de la muerte. Y esto lo hace entonces Jesucristo a través de su vida. Y esta es la promesa que Dios nos ha hecho, la vida eterna. Entonces, gracias a Dios que ha enviado a su Hijo Jesucristo para que nosotros que estábamos sentenciados para vivir entonces esta situación, Jesús la ha venido a revertir en el Calvario de la cruz. Hermanos, que Dios les bendiga. Espero que haya ayudado en algo la lección. ¿Ok? Muchísimas gracias, hermano Sergio. La última parte no se la alcanzamos a escuchar, pero todo lo demás sí. Así que muchas gracias por el tema. Y Gracias a nuestro por mi Padre parte, Celestial. eso es lo que tenía. Ok, está llegando un poquito con retardo, digamos, lo que estaba diciendo al final, hermano Sergio. Se escuchó muy bien todo. Y funciona eso de apagar la cámara para poder escuchar el audio, que era lo principal. Así que gracias a nuestro hermano Sergio por habernos traído entonces este tema, por habernos mostrado las similitudes y diferencias que existen entre Adán y Jesucristo. Muy bien puesto entonces el título del tema, a los dos Adanes. Vamos a tener entonces ahora una oración a nuestro Padre Celestial y posteriormente vamos a ir entonces con los mensajes que han llegado a Facebook, que nos va a hablar el hermano Néstor. Quiero pedir en esta ocasión a nuestro hermano Jorge, nuestro hermano Jorge, por favor, si nos pudiera guiar en una oración a nuestro Padre Celestial. Hermanito Claro, querido, hermano. ¿Cómo no? Claro, hermano. Con mucho gusto. adelante, hermano. Hermano, vamos a orar. Padre Santo, Padre Justo, Padre de Gloria, siempre sea nuestra primera palabra para agradecerle, porque nos permite esta bendición, este privilegio de estar en esta plataforma estudiando su santa palabra. Hoy hemos escuchado al hermano Sergio, nos ha guiado y conducido por la sabiduría de su palabra, enseñándonos un tema muy importante, que nos enseña lo que es la muerte física y muerte espiritual, separando, obviamente, lo que es el primer hombre y lo que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos por ello, Padre amado. Gracias por permitirnos siempre estar reunidos. Gracias por las bendiciones que siempre nos dan. Pedimos siempre por los hermanos que conducen esta plataforma, que todos los días sabiamente buscan un tema y nos enseñan para que las personas que ellos designan puedan traernos un tema siempre ilustrativo y tan interesante. Oramos, Padre, por los hermanos que ya el hermano Rigoberto lo dijo en primera oración, pero permítanos reiterar por la familia de la hermana María Elena Cortés, que ha tenido el sensible fallecimiento de uno de sus seres queridos. Rogamos para que usted pueda consolarlos y ellos tengan siempre la tranquilidad necesaria para entender que en este mundo estamos de paso, pero que nuestra vida espiritual
siempre que estemos al lado de usted, seguirá siendo eterno. Oramos por ello, Padre, por la hermana Yolanda, por la esposa del hermano Miguel Valle y también por la sobrina del hermano Rigoberto, de la operación que ha sido intervenida. Le pedimos, Padre, para que usted los socorra, intervenga y puedan salir a bien y tranquilidad y paz para la familia Cortés. Gracias, Padre, le damos en nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermano Jorge, por habernos traído esta oración. El hermano Néstor, vamos a ver cuáles son las novedades de Facebook, quienes estuvieron ahí, quienes estuvieron escuchando la palabra de Dios, que fue traída por nuestro hermano Sergio el día de hoy. Hermano Néstor Sánchez, micrófono, por favor. Micrófono, hermano Néstor. Ahí ya. Ahí Ok. está. Buenas noches a todas las hermanas y hermanos. Tenemos aquí la asistencia por Facebook de Eleazar Sánchez, Alicia Zamora, Sabrina Murias, Jovita Rodarte, Marta Olvina, Richard Rosson, Iglesia de Cristo NM, que es de por ahí de Reynosa, Tamaulipas, México. Isabel Ramos, Vanerges Rugama, Barney Mejía Quintero, Víctor Manuel Molano y Luna Yos. Todos. Se le apagó el micrófono, hermano Néstor. Oh, queremos decirle que pueden volver a escuchar este mensaje a través de el Facebook de Néstor Sánchez o el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Eso, Ernest. Ok, gracias, hermano Néstor. Voy a leer un mensajito que llegó aquí al chat de la plataforma, que es de parte del hermano Luz Dari. Dice: gracias, hermano Sergio, por excelente mensaje. Dios te bendiga siempre. Bendiciones para todos los hermanos y familia espiritual. Muchas gracias por sus mensajes, hermanos queridos. Tenemos un espacio entonces, unos minutitos, para poder hacer algún comentario acerca de este interesante tema que ha traído nuestro hermano Sergio, que se ha escuchado en su gran mayoría, y disculpe si lo interrumpí en las últimas palabras del cierre, hermano Sergio, porque se había cortado justo al final, pero al final. Así que todo lo demás se escuchó bien. Algunas palabras. Bueno, nuevamente agradeceros, por supuesto, por el espacio y por el tiempo que se ha dado el hermano Sergio para poder traer la predicación. ¿Alguna palabra? ¿Algún comentario? No, ¿Pueden decir ahora? agradecimiento por la buena lección que nos trajo el hermano. Eso. Ok, gracias. ¿Sí? Muy bien, están todos de acuerdo entonces. Como decía por ahí un hermano, el silencio de aprobación. Hermano Hermes, Sí, como hermanito, adelante. preguntarle, solo una acotación que es obvia, pero que es bueno dejarlo claro. El hermano Sergio se refirió que el pecado existía antes de Adán. Obviamente se refería al pecado de los ángeles, ¿no? Que está en segunda de Pedro 2:4, ¿no? El pecado ya existía antes de Adán, ¿no? Es obvio, ¿no? Solamente con una acotación para tenerlo claro. Gracias. Muchas gracias. Hermano Julio César, Sí, ¿algunas hermano. palabras? Sí, algo muy cortito. Muy bien. Yo viendo cómo en este texto, bueno, en estos textos, porque la misma representación se ve en Romanos 5 y en Primera los Corintios 15, me impacta como siempre la gracia supera el pecado, siempre. Pablo enfatiza que si bien la muerte pudiera parecer terrible, cuando estamos en Cristo, la resurrección es mucho, tiene mejores efectos. Y debido a esto, somos bendecidos porque vamos a vencer sobre la muerte. Primera de Corintios 15:22, porque en Cristo todos seremos vivificados. Entonces, gracia supera el pecado para que podamos vivir eternamente. Moriremos en el cuerpo seguramente si no viene el Señor, pero viviremos eternamente. Amén. Estoy igual que el hermano Néstor, estoy hablando sin prender el micrófono. Gracias, hermano, por su comentario. Exactamente. ¿Alguien más? Hermano Waldo, ¿algunas palabras? Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Muy buena la lección.
pero yo siempre pensé que, como Sergio ahí especificó, el pecado entró por una mujer, que fue Eva, pero también por una mujer vino el Salvador, que es Jesucristo. Así que Muy bien, muchas gracias, Sergio, por tu lección. Y el exterminador, buenas tardes. Buen punto, Waldo. gracias, sí. Gracias, hermano. Muy Por- bien, ¿algo más? Hermanito, Vamos yo quería llegando. hacer una pregunta. Sí, hermanita, adelante. Ya, en Romanos 5:14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Se refiere a la muerte espiritual? Preguntémosle al hermano Sergio. Ujú. ¿Dónde está el Y hermano Sergio? si puede decirme de nuevo, repetirme, me estoy escuchando un poquito cortado, N. ¿Me escucha? Sí, sí. Hermanito, de Romanos 5:14, cuando dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Se está refiriendo a la muerte espiritual. Yo pienso que no, hermano, yo pienso que es una muerte física que ahí la gente, aunque no tenía, yo señalaba que aunque no tenía la ley que había señalado aquello, la gente igual moría. O sea, como decía el hermano también, antes que Adán había pecado, refiriéndose a los ángeles, pero acá yo creo que es la muerte física, hermana, porque ellos no, aunque ellos pecaron, no a modo de la transgresión, o sea, no fue la desobediencia tan exhaustiva, o sea, en la declaración tan exhaustiva que recibió Adán en el sentido de que él directamente había recibido esa enseñanza de parte de Dios, aunque no pecaron a la manera de la transgresión, igual habían desobedecido y vino, y vino la muerte también, o sea, la muerte reinó desde Adán y señalaba yo, el único que no había visto la muerte desde ese momento había sido Enoc, que había partido entonces para había sido traspuesto, dice. Llevó, ¿no? Desde Adán hasta Moisés, dice, ¿no? Eso es lo que me confundí un poco, lo dice desde Adán hasta Moisés, porque Claro. igual la gente está muriendo, ¿no? Muere todos los días. Este, ya, hermanito, muchas gracias por la aclaración. Ahí no había ley. No había leído todavía. ¿Algún comentario, hermano Julio César? Sí, bueno, en primer lugar, hermano Sergio, quiero agradecerle por la lección y su esfuerzo en estudiar la palabra para exponerla en esta noche. Dos, sin el deseo de entrar en polémica acerca de este punto específicamente, yo pienso, hermanos, viendo el contexto del que se está hablando allí cuando se nos dice a la manera de la transgresión de Adán, creo que porque es interesante que el texto habla desde Adán hasta Moisés. Me voy a explicar muy rápidamente. Dios fue completamente explícito al hablar con el hombre y darle en Génesis 2:17 una orden. No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, esta ley dada por Dios fue reconocida por Adán. Sin embargo, no existe una ley escrita como tal o no Sí. había de parte de Dios una revelación como tal desde Adán hasta Moisés. ¿En qué sentido? En que haya sido escrita, en que haya sido dictada. Eso no significa que no haya existido una ley. Entonces pienso, hermanos, y claro, es para estudiarlo, que Ahí cuando está se Sánchez. refiere a este, esta transgresión, la manera de la transgresión tiene que ver no con la consecuencia, porque finalmente todos murieron debido a que todos pecamos, sino que habla del pecado. Es decir, no, estos hombres, debido a que no tenían una ley específica, solo había una ley en el corazón, creo que se está refiriendo es a esto, a la forma como
le habló el Señor al uno y los otros no. Hasta a partir de Génesis 20 vemos que entra una nueva ley, que es la ley de Moisés. Pero se puede estudiar, por supuesto. Ok, muchas gracias, hermano Julio César, por el comentario. ¿Alguien más? Pero ¿qué piensa tu hermano con el texto? Dice que, hermano, déjame preguntarle, ¿qué piensa tu hermanito con respecto a eso? O sea, dice que, claro, no pecaron la manera de transgresión, pero igual había muerte, o sea, Ujú, aunque no habían desobedecido a la manera de la transgresión de Adán, pero sí ellos murieron. ujú. De ahí que Claro, ellos señalaban que el único que no había muerto era Enoc, que había sido transpuesto por el Señor. esa es la tercera. Es que esa es la tercera. Hermano, si no murió Enoc y la palabra transpuesto, yo los invito. Por eso quiero que con el ánimo de profundizar y de estudiar, yo les invito para que estudiemos estos textos, porque decir que fue transpuesto Enoc significa que no murió, y si no murió, ¿dónde se encuentra? Entonces, hay un estado para aquellos que no mueren. Eh, Hermano, hay cosas que no sé, pero lo que sí pudiera hacer es enviarte una lección que preparé acerca de Enoch y de lo que significa específicamente eso de fue transpuesto. Lo respondo como lo diría Salomón en el libro de Eclesiastés. No hay hombre justo bajo el sol que haga el bien y nunca peque. Todos los seres humanos pecamos en algún momento, de alguna forma en particular. Por eso lo interpreto a la luz de ese contexto. Adán recibió una ley explícita que fue: no comerás del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y desde Adán hasta Éxodo 20 no había una ley como tal escrita, explícita, revelada. Si bien sí existía una ley de Dios en los corazones. ¿Por qué lo creo? Porque ¿quién, por ejemplo, en Génesis capítulo 4, cómo sabía entonces cómo recibió el Señor la ofrenda o el sacrificio de Abel? Le fue más grato que el de Caín. Obviamente allí tuvo que haber una revelación por parte del Señor, pero no la vemos escrita ni la vemos explícita, la vemos implícita. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque le fue más agradable el recibir el sacrificio de Abel que el de Caín. Pero bueno, yo, hermano, si me escribes y me regalas tu correo, lo podemos incluso tratar, porque sí pienso que esté hablando de esa manera. Ok, muy bien. ¿Algún otro comentario? Ya se nos acabó el tiempo. Hermano Miguel, el último Sí, comentario. sí, solamente hermano, y creo que todo esto que se está viendo y el hermano está aportando, que en los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios son perfectos y Él sabe el tiempo, cómo lleva las cosas. Así de que sí, sería interesante, ¿verdad? Como decía este hermano joven, pues está bien profundizar, ¿verdad? Pero a la luz de las escrituras, solamente. Ok, gracias hermano. Muchas gracias hermano Miguel. Gracias a todos los que han participado, los que han expuesto sus puntos de vista. Gracias a nuestro hermano Sergio por habernos traído este mensaje. Estamos terminando ya el día de hoy esta sesión de hoy día 5 de febrero, miércoles 5 de febrero. El día de mañana ya nos estamos juntando, Dios mediante, Dios permita, a la misma hora y en el mismo canal para poder escuchar la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, muchas gracias y que tengan una muy buena noche. Que Dios les proteja. Gracias, hermanos. Gracias, gracias. Hasta luego, hermanos. Chao, chao, buenas Buen noches. día. Chao, Cuídense. Gracias. Bendiga. Gracias. bendiciones. Hermano escudriñador, usted vaya a, ¿cuánto se llama? A exterminar pentecostales, bautistas, adventistas, Vale, pues. testigos de Jehová, mormones, pero